Hacia 1935, un físico llamado Hideki Yukawa publicó un artículo que, bueno, iba a cambiarlo todo. Cambió la forma en que entendemos las fuerzas de la naturaleza. Hoy vamos a desglosar ese trabajo. Vamos a meternos de lleno para ver cómo nació una de las ideas más potentes de la física del siglo XX. Bien, para entender bien la genialidad de Yukawa, vamos a seguir su razonamiento paso a paso. Empezaremos con el enigma del núcleo. Veremos las pistas que tenían en la época, su propuesta de un nuevo campo, la partícula que predijo y, claro, el increíble legado que nos dejó. Empecemos por el principio, el gran enigma del núcleo. Hablamos de un verdadero rompecabezas justo en el corazón del átomo. Por allá, a principios de los años 30, los físicos tenían un misterio entre manos, uno que estaba literalmente en el centro de toda la materia. Y la pregunta era esta, así de simple y a la vez así de compleja. ¿Qué mantiene unido al núcleo? Pensemos un momento. Justo se había descubierto el neutrón, así que en el núcleo teníamos protones, todos con carga positiva, que por pura lógica deberían repelerse, salir disparados. Entonces, ¿qué clase de pegamento cósmico los estaba manteniendo juntos contra toda lógica? Era una pregunta urgente. La cosa es que la fuerza que ya conocían, la electrostática, en vez de ayudar, empeoraba el problema. Es una fuerza repulsiva entre los protones y además actúa a largas distancias. O sea, estaba activamente tratando de desarmar el núcleo. Esto significaba que tenía que existir otra fuerza, una completamente desconocida. Y esta nueva fuerza tenía que ser atractiva, súper fuerte para ganar la batalla y además de muy, muy corto alcance, porque fuera del núcleo nadie la sentía. Un misterio total. Ok, vamos a la segunda parte. Yukawa no partió de cero. Hubo pistas importantes que dejaron gigantes como Heisenberg y Fermi. Vamos a ver cómo estas primeras ideas, aunque tenían un defecto crucial, fueron la clave para que Yukawa encontrara la solución. Fíjense, por un lado, Heisenberg ya hablaba de una especie de interacción de intercambio entre protones y neutrones. Y por otro lado, Fermi había desarrollado su famosa teoría de la desintegración beta, que mostraba que un neutrón podía convertirse en un protón emitiendo partículas ligeras. Esto era una pista enorme, ¿no? Sugería que los protones y neutrones podían interactuar, que no eran solo compañeros de piso. Pero, y este es un pero gigante, el propio Yukawa lo señaló en su artículo. El problema era que al hacer los cálculos con estas ideas, la fuerza que salía era demasiado débil. Ni de cerca era suficiente para hacer el pegamento nuclear. Era como intentar pegar dos imanes superpotentes con una gotita de agua. Simplemente no daba. Miren, la teoría de Fermi era brillante, pero para lo que fue diseñada, la desintegración beta, que es una interacción, bueno, débil. Pero la fuerza que mantenía unido al núcleo tenía que ser un titán, algo muchísimo más intenso. Estaba claro que se necesitaba pensar fuera de la caja. Hacía falta una idea radicalmente nueva. Y aquí es donde entra Yukawa con su genialidad. Para resolver esto, propuso un nuevo campo para el núcleo, usando una analogía radical, pero brillante. El razonamiento de Yukawa fue elegantemente simple. A ver, si la fuerza entre partículas cargadas se explica con el campo electromagnético, ¿por qué la fuerza entre partículas nucleares no tendría su propio campo? Así que lo propuso, un nuevo campo, que él llamó el campo U, dedicado exclusivamente a describir la fuerza nuclear. Parece sencillo, ¿verdad? Pero las consecuencias fueron enormes. Y no solo lo propuso, sino que le puso matemáticas. Tomó la ecuación que ya se conocía para el electromagnetismo y básicamente le hizo un ajuste. Le añadió un término que hacía que este nuevo campo se comportara de una manera muy particular, que fuera increíblemente fuerte a distancias pequeñísimas, pero que se desvaneciera rapidísimo, exponencialmente, un poco más allá. Justo lo que se necesitaba para que actuara solo dentro del núcleo. Y ese cambio matemático es precisamente lo que hoy conocemos como el potencial de Yukawa. Es la descripción de una fuerza de muy corto alcance. Es un potencial que cae tan rápido que su efecto queda confinado al diminuto espacio del núcleo, a diferencia del electromagnetismo que llega hasta el infinito. Ahora agárrense, porque aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La teoría pasa de ser una idea matemática abstracta a predecir la existencia de algo
algo real y tangible. Hablemos de la partícula mediadora. La lógica de Yukawa fue impecable, una cadena de ideas. Primero, la teoría cuántica nos dice que todo campo tiene una partícula asociada, su cuanto. Segundo, ya sabemos que el campo electromagnético, que tiene un alcance infinito, tiene como cuanto al fotón que no tiene masa. Tercero, y aquí viene el salto genial, si su campo U es de corto alcance, entonces su partícula mediadora debe tener masa. Y cuarto, lo más importante, el alcance de la fuerza y la masa de esa partícula están directamente relacionadas. A más masa, menor alcance. ¡Brillante! Entonces, Yukawa hizo las cuentas. Tomó el tamaño que se conocía del núcleo, lo usó como el alcance de su fuerza y calculó la masa que debía tener esta nueva partícula. El resultado, unas 200 veces la masa del electrón. Una predicción increíblemente específica. Pero lo increíble es la honestidad de Yukawa. En su propio artículo, él escribe que, como nadie había visto una partícula con esa masa, era posible que su teoría estuviera equivocada. Esto nos muestra la naturaleza de la verdadera ciencia, audaz en sus ideas, pero humilde ante la evidencia. Y para terminar, veamos qué pasó con esta idea tan audaz. Cómo algo que parecía pura especulación se convirtió en un pilar de la física moderna. Hablemos del legado de Yukawa. El camino fue así. En el 32, Chadwick descubre el neutrón y nos da la imagen del núcleo. 3 años después, en el 35, Yukawa publica su artículo y predice esta nueva partícula masiva, el mesón. Y tuvieron que pasar 12 largos años hasta 1947 para que Powell, Lattes y Occhialini finalmente descubrieran el pión, una partícula con una masa que encajaba perfectamente con la predicción de Yukawa. La idea de que las fuerzas se explican por el intercambio de partículas se había consolidado. Es que hay que entenderlo bien. La teoría de Yukawa nos dio la primera descripción que funcionaba de la fuerza nuclear fuerte. No fue un pequeño ajuste a lo que ya se sabía, fue literalmente una forma completamente nueva de ver cómo funciona el universo a nivel fundamental. Así que el trabajo de Yukawa hizo mucho más que resolver un problema. Abrió una puerta gigantesca. La idea de que las fuerzas son mediadas por partículas se convirtió en la base de todo lo que vino después, del modelo estándar de la física de partículas. Y nos dejó con esta pregunta flotando en el aire, una pregunta que sigue vigente hoy. ¿Qué otras fuerzas, qué otras partículas estarán allá afuera, esperando a que las descubramos?